Bueno, buenas tardes a todos. La idea de este video eh, fue un poco algo que compartimos en el grupo, de ver la posibilidad de responder algunas preguntas que a veces nos hacen los clientes y que nos sirve de retroalimentación entre las mismas respuestas que podemos dar distintos profesionales. Entonces le pusimos como nombre: ¿qué le responderías al cliente si te preguntara ta, ta, ta? Y entonces empezaron a llegar algunas preguntas y decidimos hacer este primer video. Después va a haber otros videos en función del resto de las preguntas. Pero entonces la temática es que le responderías al cliente si te pregunta, y vamos a ir viendo de a uno. Vamos a empezar. ¿Qué le responderías al cliente si te pregunta: me cobraron 2 veces el seguro? Bueno, arrancaría consultándole seguramente que le hicieron 2 débitos, que puede pasar que le haya venido un débito por atrasado y otro por adelantado. Chequearía en la red de la compañía para ver qué fue lo que sucedió. Podemos pedir el reintegro, pero a veces el reintegro llega tarde. Es preferible por ahí que le quede un mes por adelantado pago a que se pida un reintegro y llegue tarde y en el medio él no pague el mes siguiente. Entonces, lo que intentaría es poder consensuar con él, ¿sí? Ver qué es lo que le quedaron pago con esos dos pagos que le hicieron. Pueden ser 2 débitos, o puede ser que le haya venido rechazado un primer intento de débito, el cliente transfiere porque se puso nervioso y después le llega otro débito, entonces le quedó el mes siguiente pago por adelantado. Y es preferible que quede por adelantado porque quizás la gestión del reintegro de esa cuota que pagó de más o que le debitaron porque les había transferido, quizás casi demore lo mismo, que casi llegando al próximo vencimiento, entre que se solicita y le hacen la transferencia a su cuenta y demás. Entonces, me cobraron 2 veces el seguro. La respuesta es: chequeemos, ¿sí?, en qué situación está el cliente, el porqué de esto, y veamos la posibilidad de que pague a futuro o le quede pago a futuro. Me chocó una persona y se negó a darme los datos. Solo tengo anotada su patente. ¿Podemos denunciar? A ver, para empezar, si nos chocó una persona y no te dio los datos, es raro. Por otro lado, no podemos reclamar en la compañía del otro porque no sabemos ni qué datos, solo quizás tenemos una patente que hayamos anotado, y con esa patente lo único que podemos pedir es un informe de dominio para poder intimar de que haga la denuncia a su compañía si tiene seguro. En el mientras tanto, nosotros podemos denunciar en nuestro seguro en función de si tenemos todo riesgo. Si no, no podemos denunciar tampoco el choque a nadie porque no tenemos los datos del otro. Es algo que solo denunciemos, que no sé, chocamos a un vehículo tal, patente tal, pero sin más datos. Ahora, si el otro nos chocó, en realidad no tiene sentido denunciar hasta que no podamos obtener todos los datos del otro. Dice: la policía me rechazó la documentación digital de mi seguro en un control y me multaron. Bueno, en principio no tienen por qué rechazarla porque hay una resolución de la superintendencia, que es la 219 del 2018, donde permite que la póliza del seguro, del auto sobre todo, pueda presentarse en versión digital, PDF o imagen. Y esto se puso muy en vigencia en pandemia, porque ya no se dejaron de imprimir las pólizas y demás. Las compañías no estaban trabajando en las oficinas, no se podían retirar pólizas, y entonces eh, se, se resolvió también sacar esta resolución de la superintendencia para que puedan circular sin problema. En todo caso, si tiene una multa, puede ir con este número de resolución a ver a algún controlador fiscal para que pueda sacarle la multa. Si es en capital, de controladores, y en provincia también están los tribunales de faltas para que pueda resolverlo.
En un seguro de incendio se quema mi casa a la hora de indemnizar. Si los planos no están actualizados, ¿se tienen en cuenta los metros construidos que yo declaré o lo que figura en plano? En sí, cuando se suscribe una póliza de incendio o de vivienda, no solicitan los planos, ni tampoco forma parte de la inspección el si tiene planos o no. Lo que sí debe hacerse siempre es declarar los metros cuadrados reales y asegurar la cantidad de metros cuadrados reales construidos, para que en caso de que la medida de la prestación sea la prorrata, no quede infraasegurado, porque por más incendio que haya, por supuesto que se ven los metros cuadrados que esa vivienda tenía, pero no se piden los planos, salvo alguna consideración específica por la cual pudieran llegar a pedirlos, pero es raro, porque no se pidieron cuando se suscribió el riesgo. Es más, hay viviendas en el interior del país que quizás ni tengan planos porque son muy viejas las construcciones, las escrituras y demás. En un combinado familiar, en caso de robo, ¿cómo puedo demostrar la preexistencia si no tengo las facturas del electrodoméstico? La realidad es que en la parte de electrodomésticos, la compañía pide fotos del objeto que se dañó. No pide preexistencia en electrodomésticos, sí se pide preexistencia en objetos específicos, como pueden ser instrumentos musicales, ¿sí? O quizás una notebook que la tenga asegurada en toda República Argentina o un celular, pero no en electrodomésticos. En electrodomésticos igual podríamos, por supuesto, mostrar la preexistencia hasta con una foto de que estamos mirando la tele en nuestra casa, pero no lo piden para la liquidación, digamos, de un siniestro electrodoméstico. Sí nos van a pedir el objeto roto de un lado y del otro, donde muestra la serie mecánica de un lado y del otro, eh, o el electrodoméstico dañado, o lo retirará el servicio técnico de la compañía, dependiendo de la zona, así que no va a hacer falta. Tengo una P 24 horas, cruzando la calle me choca un auto. Me atropella sería, ¿no? Un auto. ¿Le reclamo mi seguro o el seguro del tercero? A ver, si yo con mi auto me choca otro auto, en realidad voy a reclamarle los daños materiales más el daño físico de la compañía del otro. Si me atropella el auto, también voy a reclamarle los daños físicos, porque en ese caso no estoy en auto, estoy caminando, a la compañía del otro. En primera instancia podría reclamar a la P, la póliza de accidentes personales, pero quizás tenga una suma limitada en función de que quizás tenga 1 millón, 2 millones, lo que fuese, quizás esa asistencia médica farmacéutica o demás es mucho más alto que la suma que yo tengo en el AP. Entonces solo me pagarían hasta el límite del accidente personal y luego tendría que reclamarle a la compañía del auto. Por lo cual puedo reclamar directamente a la compañía del auto que es el que me causa el daño. En el caso de que el accidente personal me lo pagara, por supuesto que el accidente personal puede subrogarse en la compañía del auto, porque fue el responsable del accidente. En un seguro integral de comercio, si cambia el dueño del comercio, ¿se puede hacer cambio de titularidad de esa póliza? En realidad conviene, para todos los cambios de titularidad conviene, no, se hace anulación y reemplazo de póliza. No existe más como antes el cambio de titularidad de ningún riesgo. Se anula la póliza y se emite de cero, ¿sí? Recordemos que el contrato de seguro es un contrato que es de persona a persona, es personalísimo, por lo cual es importante quién es el tomador de la póliza. Entonces, lo que pasar es que anulemos un contrato y emitamos uno nuevo con quizás sí las mismas condiciones del comercio, ¿sí? Porque quizás compró ese fondo de comercio, se va a dedicar a lo mismo y demás, pero la persona es otra. Quizás la condición también o el conducto de pago es otro, quizás decida pagarlo de otra manera, quizás decida asegurar más
o menos coberturas, ¿sí? O más o menos sumas aseguradas en ese mismo integral de comercio. Así que se plantea un nuevo negocio y lo que se hace es emitir ese nuevo negocio y anular el anterior. Dice, en el fondo de un lote tengo un árbol de 10 metros de alto. Si cae para el lado del vecino y le rompe su auto o su vivienda, ¿voy a recibir linderos o hechos privados? ¿Ampara eso? Recordemos algo que sí es importante, que la RC Linderos, generalmente en todas las pólizas de vivienda o incendio, la RC Linderos es para daños, ¿sí? A consecuencia del incendio, que por supuesto propaguen los linderos. Y la RC Hechos Privados es la que podría, ¿sí? En este caso, ayudarme para que podamos solventar los gastos de daños materiales a los terceros por cualquier hecho que sea culpa de el titular de esta póliza o su familia. Hay pólizas en las cuales están excluidas algunas cuestiones en función de los árboles, pero a ver, la cobertura que sí lo ampararía es la de desechos privados. Y habría que ver si tiene alguna exclusión específica en función del árbol, no la de residentes. Dice, el automotor en cobertura todo riesgo. En automotor, en cobertura todo riesgo. Choqué y al verificar la póliza tienen un error de tipeo en la patente o el chasis o el motor. ¿Estoy cubierto? Cuando nosotros hacemos un seguro, la realidad es que subimos una inspección con fotos donde la compañía está viendo el vehículo. Si hay un pequeño error de tipeo, no va a haber ningún problema porque antes de enviar un inspector para que determine los daños y demás y que pueda dejar una orden en el taller, lo que se hace es modificar, ¿sí? Ese error de tipeo para que cuando tengan que buscar los repuestos de ese vehículo y demás, como el motor, chasis, por supuesto los tengan bien, para que cuando vaya el inspector a inspeccionar también tenga la patente correcta del vehículo. Pero no va a quedar en descubierto el vehículo, sino que lo que vamos a hacer es usarlo antes de pedir la inspección. Pero por supuesto, un error de tipeo, una E por una P, no sé, en vez de un 3 un 2 y siempre que estén subidas las fotos de la previa, ¿sí? De la inspección previa en la compañía. La hija de un amigo le dio corriente al tocar la escalera de su casa, pero la electricidad venía del pilar de luz del vecino, que tenía una fuga eléctrica y un alambre hacía de conductor. Antes el vecino cubre esto. Bueno, finito. Si es una fuga de electricidad, la RC Hechos Privados podría cubrirlo, siempre que no sea un vicio. Así que había que determinar primero hacer la denuncia a la compañía. Siempre recomendamos igual denunciar. Quien debe rechazar un siniestro es la compañía de seguro y no nosotros como productores. Nosotros somos intermediarios. Podemos sí decir en una situación específica que no cubre porque sabemos que no tiene exactamente esa cobertura. Ejemplo, si yo tengo un vehículo que tiene una cobertura B1 que no tiene destrucción total, por supuesto que no voy a hacer una denuncia de destrucción total. Pero cuando hablamos de un hecho de responsabilidad civil, debemos cargar la denuncia para que la compañía determine si ese hecho está cubierto y amparado por la póliza. Entonces, en este caso, lo que hacemos es cubrir en su póliza de combinado familiar, en la parte de resechos privados, el hecho de lo que sucedió, que esta fuga hizo que haga de conductor hacia la casa del vecino y esta chica tenga lesiones importantes. Otra pregunta dice, doy de baja la póliza de mi seguro. Ingresa un débito más por el barrio de tarjeta. ¿Cuándo y cuánto corresponde que me reintegren desde la compañía? A ver, las bajas en las pólizas de seguro siempre se tratan de dar a vigencia. Si fuese antes, por supuesto que lo vamos a dar antes y la compañía en todo caso
o le cobrará unos días de más o devolverá unos días de más. Pero como las pólizas con tarjeta de crédito, en norma general, entran por atrasado, el seguro se paga por adelantado. Pago el seguro hoy, a hoy, en efectivo, lo que voy a consumir estos 30 próximos días. Ahora, cuando uno lo hace con débito, en realidad el pago se hace por atrasado, porque hasta que se emite la póliza y la compañía lo manda a debitar, quizás tarda unos 20 días o 30 hasta que le debitaron. Algunas compañías pueden tardar 15, otras 20, según cómo hacen las remesas a las tarjetas de crédito y los bancos. Entonces, cuando yo doy la baja de esa póliza, quizás viene pagando por atrasado, corresponde que le entre un pago más. ¿Por qué? Porque es del mes anterior, no del mes en curso, ¿sí? Entonces, primero hay que chequear cuándo se dio la baja. Y segundo, hay que ver qué es lo que le debitaron. En caso de que le estén cobrando de más, por supuesto, la compañía se lo va a reintegrar. Y si no, va a corresponder porque el pago va por atrasado. Bueno, RC Moto. Un asegurado, al tiempo de realizar una RC Moto, viene a pagar la cuota y que me comenta que comenzó a trabajar de cadete con la moto. ¿Cómo le explico que no va a estar cubierto? A ver, lo que entiendo yo es que viene pagando una RC de moto particular y que se puso a hacer todo lo que sea flete, cadetería o delivery. Lo que le tengo que explicar es que eso es una grabación de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es utilizando la moto para un uso comercial. Por lo cual lo que tiene que hacer es cambiar el uso de la unidad y ver si en esa compañía que está actualmente le podrían cubrir la RC como uso de delivery o flete comercial, o si hay que cambiarlo de compañía para poder este, poner el uso real que tiene, para que en caso de tener un siniestro no sea rechazado por esta razón. Recuerden que lo que es la grabación de riesgo figura, ¿sí?, en la ley 17418, que el cliente debe informarla si no es causal de rechazo. En punto de riesgo, el asegurado me pregunta, luego de reparar el siniestro, ¿me aumenta la cuota? La realidad es que no es que siempre va a aumentar la cuota, pero sí lo que va a pasar es que no tenga el descuento por no siniestralidad que muchas compañías otorgan. También hay compañías que pueden castigar en la tasa, ¿sí?, del costo del seguro por haber tenido siniestralidad. Pero otras quizás no lo hacen, pero sí le impacta el aumento un poco más porque no tienen el buen resultado o la no siniestralidad. Cuantos más siniestros tenga ese cliente en la compañía, por supuesto la compañía puede determinar también no querer asegurarlo o aumentarle tanto como para que no quiera estar en su compañía. Recordemos que las compañías de seguros tienen su derecho de admisión y permanencia de ese asegurado en la compañía, solo con que le avisen con el tiempo prudente para que pueda tomar otro seguro. A ver, en un seguro combinado familiar, RC Hechos Privados, el asegurado estaba cortando el pasto. Salta una piedra y rompe un cristal del auto del vecino. Le pregunta si está cubierto y cómo debe proceder. Lo primero que le va a preguntar la compañía de seguros nuestras, nosotros tenemos en combinado familiar hechos privados, le va a pedir un certificado de cobertura de su vehículo. ¿Para qué? Para saber si él tiene cubierto ese cristal en su compañía, para que él no lucre cobrando dos veces lo mismo, tanto en su compañía para que se lo repongan como en la de resechos privados de la vivienda que le produce el daño. Entonces, una vez que se determina que él no tiene una cobertura que le cubra eso, puede presentar un reclamo en la póliza de combinado familiar de quien le produce el daño. ¿Cómo lo va a hacer? Por supuesto que el asegurado de la vivienda va a hacer una denuncia donde conste en la parte de responsabilidad civil de hechos privados lo que sucedió. Luego, cuando se determine el número de siniestros, se le otorgará, por supuesto, a este tercero. Y este tercero verá todos los requisitos que le pide la compañía para presentar el reclamo.
que será, por supuesto, fotos de la rotura de ese cristal, el título de su auto, su DNI y demás que acredite que él es el titular para pagarle el nuevo cristal. Quiero hacer un seguro técnico a la exhibidora de mi carnicería, pero no tengo marca ni modelo de la misma. ¿La puedo asegurar igual? No. No, no. Todo lo que va, así como dijimos que los electrodomésticos no nos piden preexistencia, también si no tienen, no están nominados, porque nosotros podemos asegurarlos nominados o no nominados. Quiere decir, cuando no están nominados es en conjunto. Voy a asegurar 1.000.000 de pesos en conjunto de todos los electrodomésticos, ¿sí? Y cuando están nominados es que voy a poner una tele, marca tal, número de serie tal. Entonces, en caso de que me roben, tiene que estar en la nómina y me van a pagar lo que dice ese objeto, que está nominado con un valor y una marca y un modelo. Siempre decimos que en electrodomésticos conviene no tener nómina, aunque sea un poquito más caro. ¿Por qué? Porque a veces olvida el cliente de actualizar esa nómina y resulta que cuando justo le sucede algo, un accidente en algún electrodoméstico que había cambiado y se olvidó declarar, no lo tiene cubierto. Entonces es preferible que sea sin nómina. Yendo a la pregunta específica del seguro técnico, la realidad es que todo lo que vaya por seguro técnico tiene que nominar, por lo cual no solo que va a tener que tener una foto de ese objeto, ejemplo, si es una cámara de fotos, va a tener una foto de la cámara y va a tener una foto del dorso donde muestre la serie mecánica, ¿sí? La serie electrónica. En el caso de la exhibidora van a tener un número de serie también, una marca y un modelo, fotos, y todo esto se plasma en la propuesta del seguro, con un valor de ese objeto, que es el que se va a asegurar en todo riesgo en un domicilio determinado, o si fuera un objeto que se puede trasladar, se puede dar una cobertura de seguro técnico en todo riesgo en República Argentina. O sea, puede ser móvil o puede ser en un lugar determinado, pero no se puede hacer sin marca, modelo y demás. Me robaron el auto en Chile, ¿cómo debo proceder? Bueno, en principio es hacer la denuncia policial en el lugar donde están. Segundo, ponerse en contacto con el productor de seguro, porque este le va a ir dando las indicaciones y le va a pedir la denuncia policial que hicieron en Chile. Claro está que deben tener la cobertura Mercosur, que corresponde a todo lo que es daños materiales, o sea, robo, incendio, destrucción total y demás en países limítrofes. Si solo tienen cobertura de responsabilidad civil, no vamos a poder reclamar nada porque lo único que le cubre en Mercosur es responsabilidad civil hacia terceros con un límite de cobertura. Entonces, en caso de que sí lo tuviese, y esto está claro, el cliente lo tiene claro, nos va a pasar la denuncia policial y vamos a hacer la denuncia en la compañía de seguro. Cuando vuelve a la República Argentina, lo que va a hacer es iniciar todos los trámites en función de lo que es el robo de la unidad. Contrato un nuevo seguro para mi moto, con robo. Al día de la fecha tengo un seguro RC en otra compañía y la cobertura es hasta el 20 de mayo. Me roban la moto el 15 de mayo. Tengo los dos seguros. ¿Qué pasa? A ver, si la moto te la roban el 15 y se contrató un seguro el 20, estamos, o sea, un poco como, que me la robaron antes de que lo contraté. Si fuera que a mí me roban la moto, yo tengo un seguro de robo al momento que me la roban y también tengo un seguro de RC porque todavía me sobraba el tiempo, no hay problema porque se denuncia solo en la compañía del seguro de robo. Digo, a ver, yo tengo un seguro de responsabilidad civil, activo un seguro de robo. El otro va a caer solo por no pago o le voy a avisar cuando llegue el vencimiento porque ya lo tengo pago el DRC. Activó el seguro de robo en otra compañía que sí me dio la posibilidad de tener robo y la que tenía antes de RC no me lo daba. Me roban la moto y yo voy a denunciar en la compañía en la que tengo robo. Si tuviera un hecho de responsabilidad civil, voy a elegir en cuál de las dos denunciar, porque no puedo denunciar en las dos.
voy a denunciarlo en una compañía. O sea, yo puedo tener más de un seguro, lo que yo puedo es reclamarle a todos los seguros, sino que voy a hacer la denuncia en uno solo. Trabajo home office, ART. El asegurado tiene un accidente dentro de su hogar, una descarga eléctrica, en horario de trabajo. Y al verificar, no contaba con los elementos de seguridad. La iluminación no era la adecuada y estaba descalzo. ¿Está cubierto igual? A ver, lo que es la cobertura del RT, al empleado nunca lo deja al descubierto. Luego verá si el empleador tenía responsabilidad en función de estos elementos de seguridad que no tenía el empleado. Si el empleador no constató el tema de iluminación, no constató que esta iluminación sea adecuada, que el empleado tenga los zapatos que debía tener o esos elementos que debía tener, y verá si luego puede repetir en el empleador, pero el empleador nunca queda descubierto. Así que sí va a tener cobertura. Por supuesto que cuando uno hace trabajo home office hay ciertas características en el contrato de RT el empleador debe respetar y hacer cumplir al empleado y controlar que también se cumplan. A ver, seguro de RT. Otra vez, el asegurado no informó el cambio de domicilio, se mudó a otra localidad y sufrió un accidente camino a su trabajo. ¿Está cubierto? Sí. Como dijimos anteriormente, el empleado siempre va a estar cubierto, aunque se haya olvidado, ¿sí?, de mencionar este cambio. Por supuesto que inmediatamente deberá informarlo y también deberá informar por qué fue el descuido del olvido, cuando se mudó y deberá explicar, pero no lo van a dejar sin cobertura si esto fue en el itinerario. Si esto corresponde y fue en el itinerario, por ese olvido no va a quedarse sin la cobertura de itinerario. Si está un auto en la vía pública y tiene incendio, ¿cubre el seguro? Sí, el seguro cubre, porque no deja de ser un hecho que está amparado por la póliza y que es el incendio total. Siempre que tenga la cobertura de incendio total, lo va a cubrir. Y si tiene total y parcial, por supuesto, más todavía, porque si es un pequeño incendio y no fue toda la propagación, lo va a estar cubriendo por incendio parcial. Instrumentos musicales sin factura, cubre por robo. Esto lo tienen que conversar con el suscriptor de la compañía. ¿Por qué? Porque en caso de no tener factura puede mostrar, ¿sí?, la preexistencia y poder asegurarlos, ¿sí?, aunque no tenga factura, por el valor del instrumento musical. Entonces, no siempre, porque a veces pasa que tenemos instrumentos en la familia, de los cuales no tenemos factura. Hace muchos años que están esos instrumentos en en nuestra familia, o quizás nos regalaron un instrumento del cual no tenemos factura. Lo importante es poder mostrar, en este caso sí, la preexistencia de ese bien, cuál es el valor, porque se aseguran como objetos específicos, no como electrodomésticos. Si me roban la camioneta, ¿el seguro me reintegra la suma asegurada que figura en mi póliza? Ay, qué tema. Bueno, a ver, la suma asegurada que figura en póliza es un valor referencial. ¿Qué significa esto? Que al momento de emitir la póliza y en cada refacturación, la compañía de seguro pone un valor referencia. Cuando nos roban el vehículo, la compañía lo que va a hacer es solicitar que le enviemos, ejemplo, 3 valores del mercado que pueden ser en, no sé, de motores, autofoco, Mercado Libre. 3 valores de esa misma unidad que nos robaron. Lo que hace la compañía es no va a pagar ni el más caro ni el más bajo, sino que va a promediarlos. Va a agarrar esas 3 muestras, las va a sumar y las va a dividir por 3. Eso nos va a otorgar un valor. Ese valor, la suma asegurada, la compañía va a pagar la suma asegurada. Si es más de la suma asegurada, va a depender del contrato que tengamos. Si tiene ajuste, o si tiene reposición de 0 kilómetro, o si tiene reposición de suma asegurada.
Entonces la compañía va a ajustar esa suma hasta el valor que necesita el cliente para volver a su situación anterior. Ahora, si no tiene ninguna de esas cosas, como límite pagará la suma asegurada. Me robaron las tazas. ¿Están cubiertas? Recuerden que ahí, en el robo parcial, se cubre todo lo que es original de fábrica, ¿sí? O sea, si a mí me roban, por ejemplo, las ruedas, me van a pagar me van a pagar la rueda y la llanta original de fábrica. Si yo le había puesto llantas de aleación, no me las van a pagar, salvo que sean originales de fábrica. Si no, no me las van a pagar, salvo que las haya asegurado aparte, ¿sí? Bueno, en el caso de las tasas, es una exclusión de cobertura que figura en la póliza de todas las compañías de seguro. Cuando hay hurto de tasas, tapas de radiador, tapas del tanque de combustible, escobillas y brazos limpiaparabrisas, espejos, insignias exteriores, herramientas, que aunque formen o no parte del equipo original de fábrica, todos esos casos están excluidos, como los reproductores de sonido que es de los 80 y pico, el año 80 y pico, 89, 90, están excluidos por un caso muy famoso que se dio de que le robaron muchas veces el estéreo y se excluyó de la cobertura automotor. Entonces, ¿me robaron las tazas? ¿Están cubiertas? No, no lo mandan a hacer una denuncia que después los va a querer matar porque está excluido en la póliza lo que es tazas y todo lo demás que mencioné hace un ratito, ¿sí? Todo esto de insignias, limpiaparabrisas, las escobillas limpiaparabrisas, las tapas del combustible, todas esas cosas están excluidas. Forman parte original, pero están excluidas. Son las que están expuestas y que pueden hurtarlas. Eso está excluido en las pólizas de seguro. Bueno, sé que seguramente les quedan un montón de dudas y es por eso que les pido que sigan mandando más consultas de sus clientes, que formulemos nuevas preguntas de los clientes. ¿Para qué? Para que podamos entre todos diagramar nuevas respuestas para clientes cada vez más exigentes. Así que bueno, los espero, les agradezco y vamos a hacer otro video con más y más preguntas que nuestros clientes necesitan que sean respondidas. ¿Qué le responderías al cliente?